Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like, ya que eso nos ayuda muchísimo. El día de hoy vamos a discutir la película Sento Shiro no Kamikakushi. La historia comienza con Shiro, una niña de 10 años que atraviesa un momento difícil en su vida al mudarse a una nueva ciudad. Durante el trayecto, sus padres toman un desvío que los conduce a un túnel misterioso, un umbral que marca la transición entre la realidad y un mundo espiritual vibrante, pero peligroso. Tras atravesar este pasaje, llegan a un parque de atracciones abandonado donde sus padres, atraídos por una comida tentadora, terminan transformándose en cerdos ante los ojos atónitos de su hija. Este momento, cargado de una atmósfera onírica y perturbadora, es una marca registrada de la visión creativa de Hayao Miyazaki, quien se inspiró en sus propios recuerdos y en la necesidad de ofrecer a las niñas una protagonista valiente que no fuera una damisela en apuros, sino una joven capaz de crecer a través del trabajo duro y la empatía. Atrapada en este reino regido por la imponente bruja Yubaba, Shiro se ve obligada a renunciar a su nombre para convertirse en Sen, una empleada de la inmensa casa de baños termales que sirve de refugio a los dioses y espíritus del folclore japonés. La estética de la película es un tributo a la arquitectura tradicional de Japón, mezclada con una imaginación desbordante que refleja la vasta trayectoria de Estudio Ghibli. Aquí, la joven encuentra a Aku, un chico enigmático que le brinda apoyo y que, con el paso del tiempo, resulta estar vinculado al pasado de la niña de una manera profunda y conmovedora. A lo largo de la narración, Shiro pasa de ser una niña caprichosa y algo miedosa a una trabajadora dedicada y valiente. Sus interacciones con personajes inolvidables, como el silencioso Sinrostro y la bondadosa Kamaji, subrayan temas centrales como la identidad, la codicia humana y el respeto por la naturaleza. Es fascinante notar cómo Miyazaki, con su meticulosa atención al detalle, logra que cada rincón de la casa de baños se sienta vivo, casi como si el propio edificio fuera un personaje más. El clímax de la historia, donde Shiro debe demostrar su valentía para salvar a Aku y liberar a sus padres, es un ejercicio de madurez emocional. Al final, cuando ella atraviesa el túnel de regreso al mundo humano, el espectador siente que, aunque nada ha cambiado físicamente para ella, su espíritu ha sido transformado para siempre. La película no es solo una aventura fantástica, sino un espejo de la vida misma, donde el coraje para enfrentar lo desconocido es la herramienta más poderosa que poseemos. Es esta honestidad emocional, combinada con la maestría técnica que ha definido la carrera de Miyazaki, lo que convierte a esta obra en una pieza atemporal del cine mundial. La evolución de Shiro es, en esencia, un viaje de autodescubrimiento que resuena con cualquiera que alguna vez se haya sentido insignificante frente a un mundo abrumador. Mientras limpia los pisos de la casa de baños, una tarea que en manos de Miyazaki se convierte en un ritual de purificación espiritual, la joven aprende que el trabajo no es solo un castigo, sino una forma de arraigo. Esta representación del trabajo manual es un homenaje directo a la ética laboral japonesa y a la disciplina que Miyazaki siempre ha exigido a sus animadores en Estudio Ghibli, quienes dibujan cada gota de agua y cada partícula de polvo con una devoción casi religiosa. El personaje de Sinrostro actúa como un espejo oscuro de la sociedad moderna, siempre hambriento, siempre buscando validación y confundido por su propia soledad. Su voracidad no es maldad pura, sino una carencia de identidad que refleja la de la propia Shiro al inicio del filme. Ver a ambos interactuar es observar una lección sobre la empatía. Mientras el resto del mundo de los espíritus desprecia al ente, Shiro le ofrece un lugar a su lado, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ver más allá de las apariencias. Es esta cualidad la que la convierte en una heroína atípica, alguien que lucha no con espadas, sino con una bondad inquebrantable que desarma incluso a los dioses más contaminados. La relación con Aku, por otro lado, aporta un matiz de melancolía que impregna toda la cinta. Él representa la conexión con la naturaleza y el pasado olvidado, un espíritu de río que ha perdido su cauce y su nombre ante el progreso industrial desmedido. Miyazaki, un ecologista convencido, infunde en el personaje de Aku su propia tristeza por la pérdida de los paisajes naturales de su infancia. Cuando Shiro finalmente recuerda el nombre de él, el acto de nombrar se convierte en un arma de salvación, devolviéndole a Aku su esencia y a ella su sentido de propósito.
Es un recordatorio de que somos lo que recordamos y de que, en un mundo que intenta devorarnos, la memoria es nuestra posesión más valiosa. Al final del camino, el regreso de Chihiro al mundo real se siente como un suspiro después de una tempestad. No hay grandes festines ni una transformación mágica de su entorno. Su familia simplemente retoma el viaje como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, en la mirada de Chihiro, en su forma más firme de caminar y en la sutil despedida que intercambia con el mundo espiritual, sabemos que ella ya no es la niña temerosa que cruzó el túnel. Miyazaki nos deja con la certeza de que las batallas más importantes ocurren en el interior y que el crecimiento personal es una aventura que, aunque invisible para los demás, nos cambia el alma para siempre. La casa de baños, denominada Aburaya, funciona bajo la mirada severa de Yubaba, cuya figura representa una crítica mordaz al capitalismo desenfrenado y a la jerarquía empresarial donde el individuo es reducido a un simple número, en este caso, a un nombre robado. La transformación de Chihiro en Sen no es solo un trámite burocrático para atraparla en ese reino, sino una metáfora sobre cómo el sistema puede despojar a las personas de su esencia para convertirlas en piezas funcionales de una maquinaria mayor. Miyazaki, con su habilidad innata para dotar de una humanidad profunda incluso a los villanos, permite que Yubaba sea también una madre abrumada por su hijo, el gigante Bou, cuya inmadurez y sobreprotección son un recordatorio de los peligros de la crianza descuidada. Es precisamente en la figura de Bou y de los ayudantes de la bruja donde la película brilla con una intensidad especial, revelando que el miedo a lo desconocido a menudo surge de nuestra propia falta de perspectiva. La transformación del bebé en un ratón, al lado de la pequeña mosca que lo acompaña, es uno de los momentos más tiernos y reveladores de la trama. Al verse reducido en tamaño y despojado de sus privilegios, el niño aprende por primera vez a caminar y a valorar el esfuerzo, algo que solo logra gracias a la guía de Chihiro. Este cambio de roles subraya la tesis central de Miyazaki. La verdadera madurez llega cuando dejamos de ser el centro de nuestro propio universo y empezamos a cuidar de los demás. El entorno visual de la película, con su atmósfera cargada de olores a incienso, agua termal y lluvia, parece emanar de la pantalla. Los animadores de Ghibli lograron capturar algo casi etéreo en las secuencias del tren que avanza sobre un océano infinito. Ese viaje, que muchos interpretan como una metáfora del tránsito hacia la edad adulta o incluso hacia el más allá, destaca por su melancólica belleza. No hay diálogos frenéticos, solo la quietud de los pasajeros, siluetas sombrías que viajan sin retorno, y una Chihiro que observa con la madurez de quien ha comprendido que la vida es un viaje constante donde a veces debemos dejar ir a las personas que amamos para que ellas puedan encontrar su propio destino. La música, compuesta por Joe Hisaishi, es el hilo conductor que une estas emociones. Una banda sonora que no solo acompaña, sino que respira junto con los personajes. La sencillez de la melodía del piano refuerza la fragilidad de Chihiro, y a su vez, su inquebrantable determinación. Al final, cuando ella logra identificar a sus padres entre la manada de cerdos, no lo hace mediante una fórmula mágica ni un poder sobrenatural, sino a través de la observación atenta y el amor que solo alguien que ha aprendido a mirar realmente puede sentir. Este desenlace es la victoria final de la empatía sobre la apatía, dejando al espectador con la certeza de que, aunque el mundo sea un lugar complejo y a menudo cruel, la luz de la compasión es el único faro capaz de guiarnos de regreso a casa. La atmósfera de la película no sería lo que es sin la presencia recurrente de los espíritus que visitan el Aburaya, cada uno diseñado para representar las facetas olvidadas del Japón ancestral. Destaca especialmente la escena del dios del río apestoso, que al inicio es confundido con un espíritu de la podredumbre. Esta secuencia es un comentario social abrasador de Miyazaki sobre la contaminación y la negligencia humana. Cuando Chihiro ayuda a extraer los desechos, como bicicletas y toneladas de basura, el espectador presencia una catarsis física. El alivio del dios se convierte en el alivio de la naturaleza misma. Es un recordatorio de que somos parte de un sistema interconectado y que nuestra falta de cuidado tiene consecuencias tangibles. El papel de los padres, aunque breve en pantalla tras su transformación, es fundamental como catalizador de la historia. Representan la codicia ciega de la burbuja económica japonesa de los años 90, consumiendo sin preguntar, apropiándose de lo que no les pertenece. Su metamorfosis en cerdos es una lección de humildad brutal.
Miyazaki no juzga a Chihiro por los errores de sus padres, sino que la coloca en la posición de redentora. La niña debe aprender a ser la adulta, invirtiendo los roles familiares, una dinámica que el director explora a menudo para ilustrar cómo el sentido de responsabilidad puede emerger, incluso en los corazones más jóvenes cuando la situación exige fortaleza. Además, la figura de Zeniba, la hermana gemela de Yubaba, aporta el contrapunto necesario al conflicto. A diferencia de la bruja dominante que habita en la cúspide de la casa de baños, Zeniba vive en una cabaña sencilla, tejiendo y horneando pan. Ella encarna la sabiduría que llega con la sencillez. Su relación con Chihiro no es de poder ni de subordinación, sino de guía. Es allí, en medio de la tranquilidad de su hogar, donde Chihiro comprende que el mundo espiritual no es inherentemente hostil, sino que es un reflejo de nuestras propias intenciones. Esta parte del viaje es crucial para que Chihiro deje de ser una víctima del entorno y se convierta en una agente activa de su propia suerte. En última instancia, el éxito emocional de esta obra maestra radica en que no intenta aleccionar, sino que nos invita a observar. Al terminar el filme, queda la sensación de haber realizado un viaje iniciático junto a la protagonista. Miyazaki nos entrega una obra donde el heroísmo no consiste en destruir al enemigo, sino en reconocer su humanidad. El regreso de Chihiro al mundo de los vivos, con la ligereza de quien ha dejado un gran peso atrás, es el cierre perfecto para una fábula que nos enseña que, mientras mantengamos nuestra capacidad de asombro y nuestra empatía intacta, seremos capaces de superar cualquier umbral, por oscuro o incierto que parezca. La obra permanece en la memoria como un sueño del que no queremos despertar del todo. Un recordatorio constante de que la magia vive en los detalles, en el trabajo bien hecho y en la memoria de los nombres que nos definen. La persistencia de la obra de Miyazaki radica en cómo logra encapsular la esencia del crecimiento sin recurrir a tropos trillados, ofreciendo en cambio un retrato honesto de la vulnerabilidad humana. Al reflexionar sobre la travesía de Chihiro, es imposible no notar que su éxito no nace de una aptitud sobrehumana, sino de su capacidad para permanecer atenta al mundo que la rodea. Mientras el resto de los trabajadores de la muralla viven absortos en la búsqueda de oro y en la obediencia ciega a las normas impuestas por Yubaba, Chihiro observa el detalle, la necesidad ajena y el dolor latente en las criaturas más despreciadas. Esa mirada, pura y sin prejuicios, es su verdadero superpoder, una cualidad que el director parece elevar por encima de cualquier otra virtud en sus historias. La relación con el entorno en la película también funciona como un personaje con voluntad propia. El Aburaya, con sus escaleras imposibles, sus pasillos laberínticos y su constante trasiego de almas, actúa como un crisol que pone a prueba la templanza de la protagonista. Es fascinante cómo la arquitectura del edificio refleja el estado mental de los personajes. La opulencia dorada y claustrofóbica de la oficina de Yubaba contrasta profundamente con la modestia y la calma del tren que viaja sobre el mar, aquel lugar donde el tiempo parece detenerse para permitir la introspección. Miyazaki, quien ha admitido en múltiples ocasiones su fascinación por los espacios arquitectónicos que cuentan historias, logra que este edificio se sienta como un organismo vivo que respira, se estresa y finalmente, en la paz de la superación de sus habitantes, encuentra un equilibrio momentáneo. Otro aspecto que aporta una capa de profundidad inmensa es el concepto del nombre como contenedor del alma. En el folclore japonés que Miyazaki integra magistralmente, el nombre posee un poder vinculante. Quien posee tu nombre, posee tu libertad. Al arrebatarle su identidad a Chihiro, Yubaba intenta anular su capacidad de recordar quién es y de dónde viene. La lucha de la protagonista por no olvidar su nombre original es, en realidad, una lucha por conservar su integridad frente a un sistema que busca estandarizarla. Es un mensaje profundamente conmovedor para el espectador contemporáneo, a menudo diluido en la masa y presionado por las expectativas externas. Recuperar su nombre al final no es solo un acto de liberación física, sino la culminación de un proceso de reafirmación interna. Finalmente, la belleza de esta historia reside en que no termina con una gran batalla épica de magia y explosiones, sino con un gesto sencillo, la mirada de reojo de Chihiro al alejarse del túnel. Esa última mirada hacia atrás no es de miedo, sino de reconocimiento. Ella ha comprendido que lo extraordinario y lo ordinario están separados por una línea muy delgada,
y que la magia no reside necesariamente en los dioses o los espíritus, sino en la valentía de enfrentar el cambio con el corazón abierto. Miyazaki nos regala, a través de sus trazos y colores, una verdad universal que perdura mucho después de que los créditos finales desaparecen de la pantalla. Al final de cualquier jornada, lo que realmente nos define no es lo que hemos conquistado, sino la capacidad que hemos demostrado para mantener nuestra humanidad en medio de la adversidad. Más allá de la resolución de la trama, persiste una sensación de nostalgia profunda que se apodera de quien contempla la obra, una melancolía que parece emanar del cuidado artesanal que Miyazaki deposita en cada fotograma. Es como si el director nos invitara a recordar una infancia que todos compartimos, una etapa donde el mundo era vasto, lleno de peligros ocultos pero también de una belleza sobrecogedora que ya no logramos ver con la misma nitidez. La película nos susurra que, aunque crezcamos y ocupemos nuestro lugar en la maquinaria social, siempre existe una parte de nosotros que anhela volver a aquel túnel no para quedarse atrapado, sino para recordar la valentía que tuvimos al enfrentarnos por primera vez a lo desconocido. El viaje de Chihiro es, en última instancia, una oda a la resiliencia silenciosa. A menudo celebramos a los héroes que destruyen imperios, pero Miyazaki nos enseña a valorar al héroe que, con manos temblorosas y corazón afligido, decide limpiar el desastre de otros, ayudar a un espíritu errante a encontrar su cauce o simplemente escuchar a quien nadie más desea ver. Esta ética del cuidado es el motor que mantiene viva la casa de baños. Sin la compasión de la niña, el Aburaya habría colapsado bajo el peso de su propia avaricia. Es una lección potente sobre cómo un solo individuo, por pequeño que parezca, tiene la capacidad de alterar el destino de todo un entorno, no a través de la fuerza bruta, sino mediante actos de bondad que se propagan como ondas en un estanque. La maestría de estudio Ghibli se revela especialmente en esos momentos de aparente pausa, donde la narrativa se detiene para permitir que el espectador simplemente respire la atmósfera del mundo de los espíritus. El sonido del viento entre los árboles, el suave chapoteo del agua sobre el suelo de madera y el tintineo de los adornos en el cabello de Chihiro son elementos que otorgan a la película una dimensión táctil. Esta sensorialidad no es casual, sino el reflejo de la filosofía de Miyazaki, quien siempre ha defendido la importancia de observar la realidad con asombro, desde el movimiento de un insecto hasta la forma en que la luz se filtra por una ventana al atardecer. Al alejarse finalmente del recinto, Chihiro camina hacia el mundo de sus padres con una madurez que resulta casi física. Su andar es más sereno, su postura revela una confianza que antes no poseía. Ella ha sobrevivido a la prueba definitiva, ser capaz de navegar la oscuridad sin permitir que ésta tiña su espíritu. La película concluye con la tranquilidad de quien sabe que la aventura ha terminado, pero que el aprendizaje perdura en la memoria. No hay una conclusión grandilocuente, solo el eco de una experiencia transformadora que nos deja con la convicción de que, sin importar cuánto cambie el mundo exterior, la verdadera esencia de nuestra identidad es un tesoro que debemos proteger con nuestra propia vida. La figura de Kamaji, el maestro de calderas de 6 brazos, es un pilar fundamental en este ecosistema de trabajo y sacrificio. Es un mentor gruñón pero protector, cuya existencia dedicada a mantener el fuego eterno de los baños representa la resistencia frente a la alienación. Su labor, a menudo ignorada por quienes disfrutan del confort del agua caliente, es una metáfora de los trabajadores invisibles que sostienen el mundo. La relación que Chihiro entabla con él, basada en la ayuda mutua y el respeto, resalta cómo los lazos humanos se pueden forjar incluso en las circunstancias más asfixiantes. Al aceptar su ayuda, Chihiro aprende que la humildad es un puente necesario para obtener la sabiduría de los veteranos, quienes, aunque parezcan distantes, a menudo solo esperan una oportunidad para mostrar su bondad oculta. La presencia de las pequeñas criaturas de Ojin, los Susubatari, añade un toque de encanto melancólico que es distintivo de la iconografía de Miyazaki. Estos seres, trabajadores incansables y algo caóticos, sirven como un recordatorio constante de que la magia no siempre reside en entidades divinas y poderosas, sino en el esfuerzo colectivo y en la alegría compartida de tareas sencillas. Cuando Chihiro les ayuda a cargar sus carbones, el acto de solidaridad transforma el trabajo pesado en un juego, una lección sobre cómo la carga compartida se vuelve más ligera. Es esta capacidad de encontrar luz en la penumbra lo que hace que la protagonista sea tan entrañable. Ella no busca escapar del trabajo, sino encontrarle un significado dentro de su nueva realidad.
La influencia de la estética del tren, que recorre el horizonte sobre aguas tranquilas, resuena profundamente con la filosofía japonesa del mono no eware, esa sensibilidad hacia la fugacidad de las cosas y la belleza de lo efímero. Ese viaje hacia la residencia de Zeniba es, quizás, el momento más espiritual de la película. No se trata de un destino geográfico, sino de un retiro necesario para que Chihiro procese su duelo y su crecimiento. Al alejarse del ruido de la muralla, encuentra en la sencillez de la vida rural de Zeniba el espacio para sanar. Allí, el acto de coser una cinta para el cabello se convierte en una ceremonia de amistad y conexión, demostrando que los objetos que guardan historia tienen un valor que trasciende cualquier moneda de oro que pueda ofrecer Yubaba. Es inevitable reflexionar sobre cómo la película continúa desafiando las convenciones narrativas del cine comercial. A diferencia de las historias donde la victoria implica la derrota definitiva del antagonista, aquí la redención es posible para todos. El hecho de que Yubaba conserve su posición y de que los padres de Chihiro regresen sin recordar nada de lo sucedido, sugiere que el mundo real, con sus fallas y su indiferencia, no cambia mágicamente. Lo que sí cambia es la protagonista. Su éxito es interno, ella ha conquistado el miedo al vacío y ha aprendido que, sin importar las reglas impuestas o las transformaciones forzadas, su nombre y sus recuerdos le pertenecen solo a ella. Esa es la lección final que nos entrega la cinta: somos los guardianes de nuestra propia identidad, y en la capacidad de recordar lo que nos hace humanos radica nuestra libertad. La transición de vuelta al mundo de los vivos no es simplemente el cierre de un capítulo, sino una invitación a observar la realidad cotidiana con una mirada renovada y crítica. Al cruzar el túnel y encontrarse nuevamente con sus padres, quienes parecen haber despertado de un letargo sin memoria, Chihiro se enfrenta a la paradoja de poseer una verdad que nadie más comparte. Este silencio, sin embargo, no es una carga, sino un sello de madurez. La ligereza con la que camina hacia el coche, alejándose de los restos de aquel parque de atracciones que ahora luce como una ruina inofensiva, sugiere que ha integrado su experiencia en su esencia misma. El miedo ya no la paraliza, al contrario, la ha dotado de una serenidad que solo se adquiere tras haber contemplado el abismo y haber decidido, conscientemente, seguir siendo uno mismo. Miyazaki, con su proverbial maestría, nos entrega en esta escena final una lección sobre el tiempo y la memoria. Mientras los padres de Chihiro se quejan de la mudanza y de los detalles triviales de su vida anterior, la joven permanece en una posición de observación atenta. Ella ha comprendido que la vida adulta a la que antes temía está llena de esas mismas distracciones y olvidos que caracterizan a los padres, pero su travesía por el Aburaya le ha otorgado las herramientas para no perderse en la superficialidad. La ligadura de su cabello, que se agita brevemente con el viento, es el único rastro físico de que algo ha cambiado, un pequeño recordatorio de que las cicatrices y los aprendizajes, aunque invisibles para el mundo exterior, son los que realmente definen quiénes somos. Es fascinante cómo el director logra que la película trascienda el género fantástico para convertirse en una metáfora del proceso de duelo y la superación de la angustia. La separación, un tema recurrente en la filmografía de Estudio Ghibli, aquí se presenta como una etapa inevitable del crecimiento. Chihiro debe aprender a desprenderse de la seguridad de sus padres para sobrevivir y luego, con la misma valentía, debe aprender a soltar a Aku, reconociendo que cada uno tiene un camino distinto que recorrer. Esta aceptación de la pérdida no es un gesto de derrota, sino un acto de profunda sabiduría. Miyazaki nos recuerda que crecer es, en gran medida, aprender a decir adiós a los refugios de nuestra infancia para abrazar la incertidumbre del mañana con las manos limpias y el espíritu firme. Al finalizar, queda en el espectador una sensación de asombro persistente, una estela de magia que perdura en la memoria colectiva. Zen y Chihiro son ahora una sola, un recordatorio de que la dualidad forma parte de nuestro ser y que la capacidad de reconciliar nuestras facetas es la clave del equilibrio emocional. El legado de esta historia no está en las criaturas fantásticas ni en los escenarios imposibles, sino en la validación de la fragilidad humana como una fuente inagotable de fuerza. Como si de un espejo se tratara, la película nos devuelve nuestra propia imagen, retándonos a mantener nuestra identidad, nuestra empatía y nuestra capacidad de asombro intactas, incluso cuando el túnel parece cerrarse a nuestras espaldas.
Somos, al fin y al cabo, los navegantes de nuestro propio espíritu y el coraje de mirar hacia adelante, sin olvidar quiénes fuimos, es el viaje más extraordinario de todos. La huella que deja esta obra en el espectador es, en última instancia, una invitación a la introspección sobre la naturaleza de nuestra propia existencia. Miyazaki no solo construye un mundo de fantasía, sino que levanta un templo a la memoria y a la importancia de los vínculos inmateriales en una sociedad cada vez más obsesionada con lo tangible y lo inmediato. Cuando Shiro atraviesa finalmente el umbral y deja atrás el mundo de los espíritus, no solo sale a través de un túnel de ladrillos y maleza, sale de un cascarón que la protegía, aunque de manera asfixiante, de las complejidades del mundo. La madurez, bajo esta óptica, no es la pérdida de la inocencia, sino la capacidad de cargar con las propias experiencias sin que éstas nos consuman. Es notable cómo la película evita cualquier cinismo, una rareza en el panorama cinematográfico actual. La honestidad con la que se aborda el miedo, la incertidumbre y el cansancio de la protagonista es lo que la vuelve un referente universal. Miyazaki entiende que el miedo es, muchas veces, la puerta de entrada al crecimiento. Sin el terror inicial de Chihiro frente a la desaparición de sus padres, no habríamos visto su metamorfosis en una joven capaz de desafiar a una poderosa bruja con la simple arma de su integridad y su disposición para servir. Ese servicio, que al principio se siente como una condena, termina por revelarse como la máxima expresión de la dignidad humana, cuidar de lo otro para entenderse a uno mismo. Las texturas de la película, desde la suavidad de las nubes que acompañan el vuelo de Aku hasta el crujir del suelo de madera en los baños, refuerzan una conexión sensorial que nos devuelve al presente. El director es un defensor incansable de la observación lenta, de detenerse a mirar cómo la lluvia cambia el paisaje o cómo una luz tenue puede transformar una habitación desolada en un refugio cálido. Este énfasis en el detalle no es una simple cuestión estética, es una declaración de principios. En un mundo que corre demasiado rápido, prestar atención es un acto de resistencia. Shiro sobrevive porque aprende a ver, a escuchar y, sobre todo, a comprender las necesidades de quienes la rodean, incluso de aquellos que se presentan inicialmente como monstruos. Al reflexionar sobre el destino de los personajes, uno no puede evitar sentir una melancolía esperanzadora al pensar en el futuro de la protagonista. Ella ha ganado algo que el dinero y el poder de Yubaba jamás podrán comprar: la libertad de decidir quién quiere ser. El hecho de que retome su vida en el mundo humano, con todas las dificultades de una mudanza y un entorno nuevo, demuestra que el verdadero heroísmo ocurre después de que el telón ha caído. La vida cotidiana es, al final, el gran escenario de nuestra aventura. Miyazaki nos deja con la convicción de que, aunque hayamos olvidado los nombres de los espíritus que nos ayudaron a cruzar nuestros propios túneles, la fuerza que descubrimos en el proceso permanece latente en nuestro interior, lista para ser invocada cuando el mundo nos pida, una vez más, que seamos valientes. La obra maestra de Hayao Miyazaki, El viaje de Chihiro, trasciende la mera animación para convertirse en una exploración profunda sobre el crecimiento, la identidad y la resistencia frente a la pérdida de la inocencia. La narrativa comienza con una mudanza que funciona como una metáfora del desarraigo, un sentimiento con el que Miyazaki empatiza profundamente al reflexionar sobre su propia infancia marcada por las constantes mudanzas de su familia durante la posguerra japonesa. La transformación de Chihiro de una niña caprichosa y temerosa en una joven capaz de enfrentar lo desconocido es el eje emocional que sostiene la película. En este sentido, la protagonista no es una heroína tradicional, sino un reflejo de la vulnerabilidad humana que encuentra su fortaleza a través de la responsabilidad y el trabajo duro. El mundo de los espíritus, concebido como una casa de baños termales, es un microcosmos que refleja la sociedad contemporánea. La influencia de la mitología sintoísta es evidente, pero Miyazaki le imprime un giro moderno al retratar la avaricia y el consumo excesivo como elementos que deshumanizan. La figura de Yubaba funciona como un espejo retorcido de la gestión corporativa, donde el nombre propio es el recurso más valioso que un individuo puede entregar, una clara referencia a la pérdida de la esencia personal en sistemas que exigen una conformidad absoluta. La animación, meticulosa y artesanal, permite que cada espíritu tenga una personalidad propia, desde el imponente sin rostro, que representa el vacío existencial y la necesidad de conexión, hasta las pequeñas criaturas de hollín que rememoran el trabajo infantil en la industria pesada.
Es fascinante observar cómo la inspiración de Miyazaki bebe tanto de las tradiciones folclóricas niponas como de su compromiso con la preservación de la naturaleza y la crítica al materialismo desmedido. El viaje de Chihiro es, en esencia, un rito de paso. La transición del mundo real al mundo espiritual no es una huida, sino una inmersión necesaria en el inconsciente colectivo para encontrar la madurez. La relación entre Chihiro y Aku es particularmente significativa, pues no se trata de un romance convencional, sino de una alianza basada en la redención y el recuerdo compartido. Al final, la enseñanza del filme es clara: no se trata de olvidar quiénes fuimos para sobrevivir, sino de integrar nuestras experiencias pasadas y aprender a valorar lo cotidiano. Esta obra se mantiene vigente porque nos recuerda que, a pesar de la melancolía que supone crecer, siempre queda una pequeña parte de nuestra identidad que, si logramos cuidar, nos permitirá reconocer el camino de vuelta a casa, incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca transformarse. La travesía de Chihiro no puede entenderse sin profundizar en la atmósfera que la rodea, un entorno donde la arquitectura y el diseño de sonido convergen para crear una sensación de asfixia que poco a poco se transforma en una extraña comodidad. Miyazaki, con su meticulosa atención al detalle, dota a la casa de baños de una personalidad abrumadora, casi como un organismo vivo que respira a través del vapor y el murmullo de los clientes divinos. Esta construcción escénica es una extensión del espíritu de la protagonista. A medida que ella se adapta a la jerarquía del establecimiento, el entorno deja de ser un lugar aterrador para convertirse en un espacio de aprendizaje donde la dignidad se gana fregando suelos y cuidando a los seres más despreciados, como el espíritu apestoso que, tras ser purificado, revela una nobleza olvidada por la contaminación humana. Aku, por su parte, encarna la dualidad de la pérdida y la nostalgia. Su existencia es una tragedia silenciosa, un joven espíritu del río cuya corriente fue pavimentada por el progreso destructivo, dejándolo despojado de su nombre y, por ende, de su libertad. La relación que cultiva con Chihiro es el corazón palpitante de la película, una conexión que trasciende el lenguaje y la lógica. Cuando ambos se sostienen mutuamente en el aire o comparten ese momento íntimo de vulnerabilidad al comer el onigiri, se percibe una profundidad que solo un autor con la sensibilidad de Miyazaki podría plasmar. Hay aquí una evocación clara a las vivencias del propio cineasta, quien a menudo ha mencionado cómo su visión del mundo se forjó observando la naturaleza no como un recurso, sino como una entidad con la que el ser humano tiene una deuda histórica pendiente. El personaje de Sin Rostro ofrece una lectura mucho más oscura y a la vez compasiva sobre la soledad. Su voracidad no es maldad pura, sino una desesperada imitación de los valores que observa en la casa de baños, donde el dinero y la posición dictan el afecto. Es un espejo de la juventud que busca desesperadamente un lugar donde encajar en un sistema que prioriza la transacción sobre la empatía. Al verlo transformarse en un ser monstruoso para luego encontrar la paz en la cabaña de ceniva, el espectador entiende que la redención es posible a través de la sencillez. Esta dualidad entre la codicia desenfrenada y la vida apacible define el estilo del director, quien siempre ha abogado por encontrar la magia en los gestos pequeños y en la bondad desinteresada. El desenlace, cargado de una madurez agridulce, nos deja con la imagen de una Chihiro que regresa al mundo real pero con una mirada permanentemente alterada. Ella ya no es la niña que temía el cambio, sino alguien que ha comprendido que la realidad cotidiana también es un mundo espiritual en miniatura, lleno de misterios y desafíos. La maestría de esta obra reside en esa capacidad de dejar al espectador con la incertidumbre de si todo fue un sueño o un bautismo del alma. La película nos enseña que el crecimiento no es un destino glorioso, sino una serie de desprendimientos necesarios. Al final, lo único que nos llevamos de vuelta es la memoria de lo que fuimos capaces de superar, dejando atrás las sombras para abrazar una nueva forma de caminar por la vida, siempre atentos a no olvidar el nombre que nos define ante la adversidad. La transformación final de Chihiro es el testimonio más elocuente de la filosofía de Hayao Miyazaki, quien entiende el cine no como un espectáculo, sino como un ejercicio de introspección constante. Esta maduración no surge de una epifanía mágica, sino de un proceso lento y a menudo doloroso de desapego. La figura de Kamaji, el maestro de calderas, sirve como el ancla necesaria en este mundo de fantasía, pues representa a esos mentores que, bajo una apariencia gruñona y una carga de trabajo inagotable, ocultan una sabiduría paternal.
Él es quien nos enseña que el trabajo no es solo una servidumbre, sino un mecanismo de supervivencia que nos conecta con los demás. La escena en la que ofrece el boleto de tren a Shiro, sin esperar nada a cambio, es uno de los momentos más puros del cine contemporáneo, ya que subraya la idea de que la generosidad es la única moneda válida en un sistema que intenta corromperlo todo. La travesía en ese tren que se desliza sobre las aguas tranquilas hacia la casa de Zeniba es, posiblemente, el fragmento más contemplativo de la filmografía del autor. Aquí, el tiempo parece detenerse y la música de Joe Hisaishi se convierte en un lenguaje propio que narra la melancolía del adiós. Miyazaki utiliza este recurso para ilustrar que, a veces, para encontrar nuestra identidad, debemos alejarnos físicamente de nuestros orígenes. Shiro, sentada junto al sin rostro y a la pequeña criatura de papel, ya no es una niña que busca a sus padres con desesperación, sino un ser humano que ha aceptado que el viaje es parte de la identidad. Esta resignación no es rendición, sino una forma elevada de aceptación que nos permite avanzar sin el peso de las expectativas ajenas. Es necesario rescatar también la figura de Zeniba, cuya calidez hogareña contrasta drásticamente con la frialdad industrial de su hermana gemela, Yubaba. La casa de Zeniba, donde las cosas se hacen a mano, donde se hila el algodón y se prepara el té con calma. Funciona como el contrapunto vital a la lógica de consumo que rige la casa de baños. Es un recordatorio de que Miyazaki siempre busca rescatar los valores de la vida rural y la artesanía frente a la mecanización desenfrenada. A través de este personaje, el director nos invita a valorar la pausa. En un mundo que nos exige ser alguien, tener un nombre y cumplir un rol, el encuentro con lo sencillo es un acto de resistencia política y espiritual. Al cerrar el telón de esta historia, el espectador siente el eco de una verdad universal. No salimos de la sala de cine siendo los mismos, porque el viaje de Chihiro es, en realidad, una proyección de nuestras propias transiciones, de nuestros duelos y de nuestras pequeñas victorias contra la deshumanización. Miyazaki logra que el espectador sienta la brisa, el frío de la noche espiritual y el calor del onigiri, no solo a través de la animación perfecta, sino mediante una empatía radical por la condición humana. La lección perdurable es que nuestra esencia no reside en lo que otros nos obligan a ser, ni en los nombres que nos imponen, sino en los recuerdos que atesoramos y en la voluntad de ayudar al otro sin perder de vista nuestra propia humanidad. Al final, regresamos al mundo real tal como ella lo hizo, mirando por encima del hombro, con la secreta esperanza de que, detrás de cada túnel o pasaje cotidiano, todavía exista una chispa de magia esperando a ser descubierta por quienes se atreven a mirar con el corazón despejado. La profundidad de este filme se extiende más allá de sus protagonistas, alcanzando a personajes secundarios que, aunque breves en su aparición, actúan como pilares fundamentales de la cosmovisión de Miyazaki. El personaje de Lin, por ejemplo, representa esa transición necesaria de la adolescencia a la edad adulta. Ella es la hermana mayor que todos necesitamos, alguien que, a pesar de estar atrapada en la misma maquinaria que consume el alma, conserva una chispa de empatía y lealtad. La interacción entre ella y Chihiro evoluciona desde la desconfianza hasta una complicidad fraternal que subraya la importancia del apoyo mutuo en entornos hostiles. Esta dinámica es un reflejo de la carrera del propio Miyazaki dentro de la industria de la animación, donde el trabajo colectivo y la protección de los talentos emergentes siempre han sido los cimientos para sostener visiones artísticas que desafían la inmediatez comercial. Asimismo, la presencia de los padres de Chihiro al inicio y al final de la historia es una pieza maestra de la narrativa psicológica. Su transformación en cerdos no es solo un castigo por su glotonería, sino una representación cruda de cómo la inconsciencia y la falta de respeto hacia lo sagrado pueden despojar al ser humano de su humanidad, convirtiéndolo en un ente consumidor. La escena en la que Chihiro debe identificar a sus padres entre un grupo de cerdos idénticos es el examen final de su madurez. Ya no depende de sus ojos físicos, sino de una intuición profunda, una conexión espiritual que le permite ver más allá de la apariencia material. Esta revelación es vital para comprender la insistencia del director en que la verdadera visión solo ocurre cuando dejamos de lado el ego y el deseo de posesión. Existe una cualidad casi onírica en la forma en que Miyazaki maneja los silencios. En gran parte del cine contemporáneo, el ruido y la acción constante ahogan la reflexión, pero aquí, el vacío es un personaje más. Los momentos en los que Chihiro simplemente observa el agua,
camina por los campos desolados o espera pacientemente en el andén de la estación, son los que realmente construyen su carácter. Es una invitación a la pausa, algo que el propio autor ha defendido incansablemente frente a la velocidad frenética de la vida moderna. Al ver a Chiro aprender a respetar el orden de las cosas, desde la forma en que se debe cerrar una puerta hasta el cuidado necesario para limpiar al espíritu del río, el espectador aprende que la madurez es un acto de atención constante al mundo que nos rodea. Finalmente, el legado emocional de esta obra reside en la valentía de aceptar la pérdida sin perderse a uno mismo. El mundo de Yubaba es una metáfora de los ciclos que cierran etapas de nuestra vida, dejando atrás versiones de nosotros mismos que ya no nos pertenecen. La película nos susurra que, si bien el paso del tiempo y las responsabilidades pueden ser abrumadores, existe una resistencia interna, una fuerza que no se mide en poder ni en riqueza, sino en la capacidad de mantener la compasión intacta ante la adversidad. Chiro vuelve a su vida con la consciencia de que la magia no reside solo en los paisajes espectaculares de un mundo espiritual, sino en la capacidad de observar nuestra realidad con la misma reverencia, agradecimiento y humildad que ella demostró ante los seres más extraños y olvidados. La travesía termina, pero la huella que deja en el espectador es la invitación permanente a ser, ante todo, guardianes de nuestra propia esencia en un mundo que constantemente intenta hacernos olvidar quiénes somos. La esencia de esta travesía reside también en la persistente dualidad entre el olvido y la memoria, un tema que pulsa en cada fotograma como el latido de un corazón que se niega a detenerse. Miyazaki introduce la figura del nombre como una ancla metafísica. Al arrebatar el nombre a los personajes, Yubaba no solo les quita su identidad jurídica, sino que los desconecta de su propia historia, de su origen y de las promesas que se hicieron a sí mismos. Cuando Chiro recupera el nombre de Aku, recordándole que su verdadero ser pertenece al río Kohaku, no solo está salvando a un amigo, está restaurando la dignidad de una parte de la naturaleza que fue ignorada y enterrada por la ambición humana. Este acto de recordar es un desafío directo a la amnesia colectiva que produce el consumismo, recordándonos que, cuando olvidamos nuestra historia personal y nuestra conexión con lo natural, corremos el riesgo de vagar indefinidamente por un mundo que no nos reconoce. La paleta cromática utilizada en los momentos de transición, especialmente al atardecer cuando el mundo de los espíritus se tiñe de un azul profundo y melancólico, refuerza la idea de que la madurez es un proceso profundamente solitario. Es en esos instantes donde la protagonista encuentra la calma necesaria para procesar el miedo. Esta capacidad de encontrar belleza en la soledad es una lección que Miyazaki aprendió durante sus años de formación, donde el aislamiento era a menudo el precio de mantener una visión artística propia, alejada de las tendencias de consumo masivo que dictaban el mercado. La casa de baños, vista bajo la luz de la luna, no es solo un centro de relajación para deidades cansadas, sino un refugio donde incluso los seres más errantes pueden encontrar un momento de paz antes de continuar su camino. Es vital señalar que el aprendizaje de Chiro no se detiene en su regreso al mundo de los vivos. El espectador intuye que ella no regresará a ser la niña caprichosa que se quejaba del viaje en auto. Ha aprendido a ver las cicatrices de la tierra y a entender que cada lugar, por insignificante que parezca, posee una historia y una vida propia. Esta perspectiva animista, donde todo objeto y criatura tiene un espíritu, es la gran enseñanza que el director desea transmitir. Al final, la historia nos deja la certeza de que el viaje de Chiro no fue un escape hacia la fantasía, sino una inmersión profunda en la realidad cotidiana, vista ahora a través de los ojos de alguien que ha aprendido a valorar lo sagrado de la existencia. Es un recordatorio de que somos los guardianes de nuestras propias memorias y que, mientras mantengamos viva la capacidad de asombro y el respeto por lo ajeno, ningún túnel será lo suficientemente oscuro como para hacernos perder nuestra identidad. El impacto perdurable de esta obra se asienta en la fragilidad de lo efímero, un concepto que Miyazaki explora a través de la constante transformación de su protagonista. A medida que la trama avanza, resulta evidente que la resistencia de Chiro no radica en una fuerza física sobrehumana, sino en la solidez de sus valores, los cuales se ven puestos a prueba en un entorno diseñado para corromper cualquier atisbo de integridad. El hecho de que ella mantenga su capacidad de ofrecer ayuda, incluso cuando se encuentra despojada de su nombre y bajo la presión de una estructura jerárquica asfixiante, revela la naturaleza inquebrantable de su espíritu.
Miyazaki parece sugerir que nuestra verdadera identidad no se define por los títulos que ostentamos ni por el rol que desempeñamos en la sociedad, sino por los actos de bondad que realizamos cuando nadie nos observa y cuando el entorno es hostil. La figura de Yubaba, con su apariencia imponente y sus constantes cambios de humor, funciona como un recordatorio del poder que puede ejercer el sistema sobre el individuo si éste permite que sus deseos personales se vean eclipsados por la codicia. Sin embargo, Miyazaki no la presenta como una villana unidimensional, sino como una figura trágica, una madre sobreprotectora que ha perdido su propia esencia en la burocracia de su establecimiento. Esta complejidad psicológica eleva a todos los habitantes de la casa de baños, convirtiéndolos en piezas de un rompecabezas humano que refleja nuestras propias contradicciones. La empatía que Chihiro demuestra hacia seres tan dispares, desde la anciana Yubaba hasta los espíritus más olvidados, sugiere que la madurez es el arte de comprender la humanidad detrás de las máscaras, un mensaje que resuena profundamente en un mundo actual marcado por la desconfianza. La música, que fluye en sintonía con las estaciones y los estados anímicos de Chihiro, termina de cerrar este círculo de introspección. Cada nota parece arrastrar consigo el eco de las aguas que corren bajo el suelo de la casa de baños, recordándonos que el tiempo es un flujo constante y que no podemos detenernos, solo aprender a navegar sus corrientes con gracia. Esta lección de desapego es fundamental para cualquier espectador, nos invita a soltar las expectativas, a reconciliarnos con el pasado y a aceptar que, al igual que Chihiro, todos somos viajeros en una travesía que no siempre comprendemos del todo, pero que es necesaria para descubrir quiénes somos en realidad. Al final, esta película se erige no solo como un logro técnico, sino como una carta de amor a la infancia, a la perseverancia y al coraje de seguir adelante cuando el camino frente a nosotros parece desvanecerse en la penumbra. La atmósfera de la película, envuelta en esa pátina de irrealidad cotidiana, resuena con la maestría de Miyazaki para convertir lo fantástico en una lección de vida. El espíritu del río, inicialmente confundido con un monstruo purulento debido a la acumulación de desechos humanos, actúa como una metáfora devastadora de la negligencia ambiental que el director ha denunciado durante toda su carrera. Ese momento de purificación, donde Chihiro lucha por extraer una bicicleta y diversos desperdicios del cuerpo del espíritu, es un ejercicio de catarsis colectiva. No es solo un acto de limpieza, sino una súplica por la recuperación de la dignidad de la naturaleza. Es aquí donde vemos a la protagonista asumir su papel como mediadora entre dos mundos que se han dado la espalda, demostrando que incluso la criatura más pequeña puede ejercer una influencia sanadora sobre una fuerza de la naturaleza. Esta conexión con la naturaleza se refleja también en el diseño de los escenarios, donde la vegetación y los elementos acuáticos no son simples decorados, sino entidades con voluntad propia. La forma en que las estaciones cambian dentro del mundo de los espíritus, o como el vapor de las calderas sugiere un calor humano atrapado en una jaula de oro, evoca la infancia del propio Miyazaki en los entornos rurales de Japón, donde el respeto por el entorno era parte esencial de la educación moral. La película nos susurra que hemos olvidado cómo escuchar al agua, al viento y al silencio, y que ese olvido es el origen de nuestro desasosiego moderno. La casa de baños, en su frenesí incesante, es el claro ejemplo de un mundo que ha perdido el contacto con sus raíces, convirtiéndose en una entidad que consume más de lo que puede regenerar. El arco final, con la partida definitiva de Chihiro, deja una sensación de pérdida que es, al mismo tiempo, una celebración. Al cruzar el túnel de regreso, el espectador siente la transición de una visión infantil a una conciencia más aguda y despierta. Miyazaki no nos promete un final feliz convencional, no hay una recompensa material, solo la seguridad de que la protagonista es ahora dueña de su historia. Su mirada, llena de una mezcla de nostalgia y determinación, es el espejo en el que todos nos vemos al terminar de ver la película. Nos queda el consuelo de haber acompañado a una niña que tuvo la valentía de enfrentar a los dioses, de trabajar en la oscuridad y de regresar a casa llevando consigo la luz de una experiencia que, aunque nadie más pueda ver, la define para siempre. Es la confirmación definitiva de que, aunque el mundo sea vasto y a menudo incomprensible, nuestra esencia permanece intacta si somos capaces de nombrar y valorar nuestra propia verdad. La última estela que deja el viaje de Chihiro es el profundo reconocimiento de que la magia es una propiedad intrínseca de la atención. Tras abandonar aquel reino de espíritus y sombras, la protagonista regresa a una realidad que,
Aunque aparentemente gris y tangible, ya no puede ser percibida con la misma apatía de antaño. Miyazaki sugiere aquí que el verdadero acto de valentía no ocurrió en la confrontación con Yubaba o en el rescate de Aku, sino en la capacidad sostenida de mantener una mirada compasiva en un entorno diseñado para la indiferencia. Esta lección final es un llamado a la responsabilidad personal. Ser adultos no significa renunciar a la capacidad de asombro, sino aprender a integrar el peso de nuestras vivencias para proteger lo que realmente importa. La despedida de Aku en el lecho del río constituye el clímax emocional de esta transformación. Al prometerse un encuentro futuro, ambos personajes trascienden la estructura del tiempo lineal. Este momento encapsula la filosofía del director sobre los vínculos afectivos. No son posesiones que se retienen, sino hilos invisibles que nos atan a nuestras partes más puras. La pérdida momentánea de Aku simboliza el sacrificio necesario para que Chihiro alcance la autonomía. Ella ya no necesita un guía que le indique el camino, porque ha aprendido a leer las señales del mundo por sí misma. El niño que era hace apenas unos días ha muerto para dar paso a una joven que comprende que el dolor del desprendimiento es, en última instancia, el motor del crecimiento personal. Finalmente, la película se consolida como una pieza atemporal porque no nos ofrece respuestas sencillas, sino que nos invita a formular las preguntas correctas sobre nuestra propia existencia. A través de la lente de Miyazaki, nuestra vida cotidiana se convierte en el escenario de una épica personal donde cada elección, por mínima que sea, moldea nuestra identidad frente al caos. El espectador sale de esta experiencia con la sensación de que, al igual que Chihiro al mirar atrás antes de entrar al auto, nosotros también llevamos un mundo entero oculto en la memoria. La obra nos recuerda que, a pesar de la melancolía por lo que dejamos atrás, siempre poseemos la llave para regresar a nuestra esencia, siempre que estemos dispuestos a enfrentar nuestros miedos con la humildad de quien sabe que cada día es, en sí mismo, un viaje hacia lo desconocido. La persistencia de la obra de Miyazaki en el imaginario colectivo no se debe únicamente a la destreza técnica de su animación, sino a la honestidad brutal con la que aborda la psique humana. La figura de Chihiro es, al final, una extensión de nuestras propias dudas existenciales. Ella encarna esa sensación compartida de ser un extraño en nuestra propia vida, obligados a navegar por estructuras jerárquicas que nos exigen una eficiencia que no siempre sabemos dar. Al observar su labor en la casa de baños, el espectador reconoce el valor terapéutico del trabajo físico, el cual funciona aquí como un ancla ante la deriva emocional. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos de mayor alienación, el contacto con la materia, con el agua y con el esfuerzo honesto, nos devuelve a una forma primitiva pero esencial de dignidad. Resulta fascinante detenerse en el contraste visual entre la opulencia dorada de la residencia de Yubaba y la sencillez austera del tren que recorre el horizonte marino. Este último representa una pausa necesaria en la vida, un espacio de transición donde los personajes, despojados de sus roles, simplemente existen. Miyazaki, cuya propia biografía ha estado marcada por una búsqueda incansable de equilibrio entre el éxito profesional y la tranquilidad del espíritu, proyecta en este viaje en tren su ideal de sabiduría, la capacidad de retirarse a tiempo, de contemplar la inmensidad y de aceptar que no todo puede ser resuelto mediante la acción, sino que a veces solo se requiere presencia y paciencia. Es precisamente esa paciencia la que define la relación entre Chihiro y sus padres. En la resolución del conflicto no hay un acto de heroísmo épico ni una batalla triunfal contra el mal, sino una prueba de discernimiento. Cuando Chihiro comprende que ninguno de los cerdos es su padre, demuestra que ha trascendido la dependencia afectiva ciega para alcanzar una percepción lúcida de la realidad. Esta madurez, ganada a través del sacrificio y la observación, es el regalo que el director otorga a su heroína. Ella ha aprendido a ver la verdad bajo las apariencias, un don que se convierte en su mayor herramienta al reinsertarse en el mundo real. La lección definitiva que se desprende de esta travesía es que la identidad no es algo estático que nos es dado al nacer, sino un tejido que construimos con los fragmentos de lo que recordamos y lo que logramos perdonar. Miyazaki no nos dice que crecer sea fácil ni que el mundo sea un lugar amable, pero sí nos asegura que la integridad es posible si somos capaces de cuidar nuestra propia llama interior. Al cerrar el ciclo de la historia, el espectador siente la certeza de que el viaje de Chihiro no ha terminado,
sino que continúa en cada uno de nosotros cada vez que elegimos la empatía sobre el egoísmo, la memoria sobre el olvido y la curiosidad sobre el miedo. La película queda así, no como un final cerrado, sino como un umbral abierto hacia una comprensión más profunda de lo que significa estar vivo y ser plenamente humano en un mundo en constante mutación. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like, ya que eso nos ayuda muchísimo. El día de hoy vamos a discutir la película Sento Shiro no Kamikakushi. La historia comienza con Shiro, una niña de 10 años que atraviesa un momento difícil en su vida al mudarse a una nueva ciudad. Durante el trayecto, sus padres toman un desvío que los conduce a un túnel misterioso, un umbral que marca la transición entre la realidad y un mundo espiritual vibrante, pero peligroso. Tras atravesar este pasaje, llegan a un parque de atracciones abandonado donde sus padres, atraídos por una comida tentadora, terminan transformándose en cerdos ante los ojos atónitos de su hija. Este momento, cargado de una atmósfera onírica y perturbadora, es una marca registrada de la visión creativa de Hayao Miyazaki, quien se inspiró en sus propios recuerdos y en la necesidad de ofrecer a las niñas una protagonista valiente que no fuera una damisela en apuros, sino una joven capaz de crecer a través del trabajo duro y la empatía. Atrapada en este reino regido por la imponente bruja Yubaba, Shiro se ve obligada a renunciar a su nombre para convertirse en Sen, una empleada de la inmensa casa de baños termales que sirve de refugio a los dioses y espíritus del folclore japonés. La estética de la película es un tributo a la arquitectura tradicional de Japón, mezclada con una imaginación desbordante que refleja la vasta trayectoria de Estudio Ghibli. Aquí, la joven encuentra a Aku, un chico enigmático que le brinda apoyo y que, con el paso del tiempo, resulta estar vinculado al pasado de la niña de una manera profunda y conmovedora. A lo largo de la narración, Shiro pasa de ser una niña caprichosa y algo miedosa a una trabajadora dedicada y valiente. Sus interacciones con personajes inolvidables, como el silencioso Sinrostro y la bondadosa Kamaji, subrayan temas centrales como la identidad, la codicia humana y el respeto por la naturaleza. Es fascinante notar cómo Miyazaki, con su meticulosa atención al detalle, logra que cada rincón de la casa de baños se sienta vivo, casi como si el propio edificio fuera un personaje más. El clímax de la historia, donde Shiro debe demostrar su valentía para salvar a Aku y liberar a sus padres, es un ejercicio de madurez emocional. Al final, cuando ella atraviesa el túnel de regreso al mundo humano, el espectador siente que, aunque nada ha cambiado físicamente para ella, su espíritu ha sido transformado para siempre. La película no es solo una aventura fantástica, sino un espejo de la vida misma, donde el coraje para enfrentar lo desconocido es la herramienta más poderosa que poseemos. Es esta honestidad emocional, combinada con la maestría técnica que ha definido la carrera de Miyazaki, lo que convierte a esta obra en una pieza atemporal del cine mundial. La evolución de Shiro es, en esencia, un viaje de autodescubrimiento que resuena con cualquiera que alguna vez se haya sentido insignificante frente a un mundo abrumador. Mientras limpia los pisos de la casa de baños, una tarea que en manos de Miyazaki se convierte en un ritual de purificación espiritual, la joven aprende que el trabajo no es solo un castigo, sino una forma de arraigo. Esta representación del trabajo manual es un homenaje directo a la ética laboral japonesa y a la disciplina que Miyazaki siempre ha exigido a sus animadores en Estudio Ghibli, quienes dibujan cada gota de agua y cada partícula de polvo con una devoción casi religiosa. El personaje de Sinrostro actúa como un espejo oscuro de la sociedad moderna, siempre hambriento, siempre buscando validación y confundido por su propia soledad. Su voracidad no es maldad pura, sino una carencia de identidad que refleja la de la propia Shiro al inicio del filme. Ver a ambos interactuar es observar una lección sobre la empatía. Mientras el resto del mundo de los espíritus desprecia al ente, Shiro le ofrece un lugar a su lado, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ver más allá de las apariencias. Es esta cualidad la que la convierte en una heroína atípica, alguien que lucha no con espadas, sino con una bondad inquebrantable que desarma incluso a los dioses más contaminados. La relación con Aku, por otro lado, aporta un matiz de melancolía que impregna toda la cinta. Él representa la conexión con la naturaleza y el pasado olvidado, un espíritu de río que ha perdido su cauce y su nombre ante el progreso industrial desmedido.
Miyazaki, un ecologista convencido, infunde en el personaje de Aku su propia tristeza por la pérdida de los paisajes naturales de su infancia. Cuando Shiro finalmente recuerda el nombre de él, el acto de nombrar se convierte en un arma de salvación, devolviéndole a Aku su esencia y a ella su sentido de propósito. Es un recordatorio de que somos lo que recordamos y de que, en un mundo que intenta devorarnos, la memoria es nuestra posesión más valiosa. Al final del camino, el regreso de Chiro al mundo real se siente como un suspiro después de una tempestad. No hay grandes festines ni una transformación mágica de su entorno. Su familia simplemente retoma el viaje como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, en la mirada de Chiro, en su forma más firme de caminar y en la sutil despedida que intercambia con el mundo espiritual, sabemos que ella ya no es la niña temerosa que cruzó el túnel. Miyazaki nos deja con la certeza de que las batallas más importantes ocurren en el interior y que el crecimiento personal es una aventura que, aunque invisible para los demás, nos cambia el alma para siempre. La casa de baños, denominada Aburaya, funciona bajo la mirada severa de Yubaba, cuya figura representa una crítica mordaz al capitalismo desenfrenado y a la jerarquía empresarial donde el individuo es reducido a un simple número, en este caso, a un nombre robado. La transformación de Chiro en Sen no es solo un trámite burocrático para atraparla en ese reino, sino una metáfora sobre cómo el sistema puede despojar a las personas de su esencia para convertirlas en piezas funcionales de una maquinaria mayor. Miyazaki, con su habilidad innata para dotar de una humanidad profunda incluso a los villanos, permite que Yubaba sea también una madre abrumada por su hijo, el gigante Bou, cuya inmadurez y sobreprotección son un recordatorio de los peligros de la crianza descuidada. Es precisamente en la figura de Bou y de los ayudantes de la bruja donde la película brilla con una intensidad especial, revelando que el miedo a lo desconocido a menudo surge de nuestra propia falta de perspectiva. La transformación del bebé en un ratón, al lado de la pequeña mosca que lo acompaña, es uno de los momentos más tiernos y reveladores de la trama. Al verse reducido en tamaño y despojado de sus privilegios, el niño aprende por primera vez a caminar y a valorar el esfuerzo, algo que solo logra gracias a la guía de Chiro. Este cambio de roles subraya la tesis central de Miyazaki. La verdadera madurez llega cuando dejamos de ser el centro de nuestro propio universo y empezamos a cuidar de los demás. El entorno visual de la película, con su atmósfera cargada de olores a incienso, agua termal y lluvia, parece emanar de la pantalla. Los animadores de Ghibli lograron capturar algo casi etéreo en las secuencias del tren que avanza sobre un océano infinito. Ese viaje, que muchos interpretan como una metáfora del tránsito hacia la edad adulta o incluso hacia el más allá, destaca por su melancólica belleza. No hay diálogos frenéticos, solo la quietud de los pasajeros, siluetas sombrías que viajan sin retorno, y una Shiro que observa con la madurez de quien ha comprendido que la vida es un viaje constante donde a veces debemos dejar ir a las personas que amamos para que ellas puedan encontrar su propio destino. La música, compuesta por Joe Hisaishi, es el hilo conductor que une estas emociones. Una banda sonora que no solo acompaña, sino que respira junto con los personajes. La sencillez de la melodía del piano refuerza la fragilidad de Chiro, y a su vez, su inquebrantable determinación. Al final, cuando ella logra identificar a sus padres entre la manada de cerdos, no lo hace mediante una fórmula mágica ni un poder sobrenatural, sino a través de la observación atenta y el amor que solo alguien que ha aprendido a mirar realmente puede sentir. Este desenlace es la victoria final de la empatía sobre la apatía, dejando al espectador con la certeza de que, aunque el mundo sea un lugar complejo y a menudo cruel, la luz de la compasión es el único faro capaz de guiarnos de regreso a casa. La atmósfera de la película no sería lo que es sin la presencia recurrente de los espíritus que visitan el Aburaya, cada uno diseñado para representar las facetas olvidadas del Japón ancestral. Destaca especialmente la escena del dios del río apestoso, que al inicio es confundido con un espíritu de la podredumbre. Esta secuencia es un comentario social abrasador de Miyazaki sobre la contaminación y la negligencia humana. Cuando Shiro ayuda a extraer los desechos, como bicicletas y toneladas de basura, el espectador presencia una catarsis física. El alivio del dios se convierte en el alivio de la naturaleza misma. Es un recordatorio de que somos parte de un sistema interconectado y que nuestra falta de cuidado tiene consecuencias tangibles.
El papel de los padres, aunque breve en pantalla tras su transformación, es fundamental como catalizador de la historia. Representan la codicia ciega de la burbuja económica japonesa de los años 90, consumiendo sin preguntar, apropiándose de lo que no les pertenece. Su metamorfosis en cerdos es una lección de humildad brutal. Miyazaki no juzga a Chihiro por los errores de sus padres, sino que la coloca en la posición de redentora. La niña debe aprender a ser la adulta, invirtiendo los roles familiares, una dinámica que el director explora a menudo para ilustrar cómo el sentido de responsabilidad puede emerger, incluso en los corazones más jóvenes cuando la situación exige fortaleza. Además, la figura de Zeniba, la hermana gemela de Yubaba, aporta el contrapunto necesario al conflicto. A diferencia de la bruja dominante que habita en la cúspide de la casa de baños, Zeniba vive en una cabaña sencilla, tejiendo y horneando pan. Ella encarna la sabiduría que llega con la sencillez. Su relación con Chihiro no es de poder ni de subordinación, sino de guía. Es allí, en medio de la tranquilidad de su hogar, donde Chihiro comprende que el mundo espiritual no es inherentemente hostil, sino que es un reflejo de nuestras propias intenciones. Esta parte del viaje es crucial para que Chihiro deje de ser una víctima del entorno y se convierta en una agente activa de su propia suerte. En última instancia, el éxito emocional de esta obra maestra radica en que no intenta aleccionar, sino que nos invita a observar. Al terminar el filme, queda la sensación de haber realizado un viaje iniciático junto a la protagonista. Miyazaki nos entrega una obra donde el heroísmo no consiste en destruir al enemigo, sino en reconocer su humanidad. El regreso de Chihiro al mundo de los vivos, con la ligereza de quien ha dejado un gran peso atrás, es el cierre perfecto para una fábula que nos enseña que, mientras mantengamos nuestra capacidad de asombro y nuestra empatía intacta, seremos capaces de superar cualquier umbral, por oscuro o incierto que parezca. La obra permanece en la memoria como un sueño del que no queremos despertar del todo, un recordatorio constante de que la magia vive en los detalles, en el trabajo bien hecho y en la memoria de los nombres que nos definen. La persistencia de la obra de Miyazaki radica en cómo logra encapsular la esencia del crecimiento sin recurrir a tropos trillados, ofreciendo en cambio un retrato honesto de la vulnerabilidad humana. Al reflexionar sobre la travesía de Chihiro, es imposible no notar que su éxito no nace de una aptitud sobrehumana, sino de su capacidad para permanecer atenta al mundo que la rodea. Mientras el resto de los trabajadores de la muralla viven absortos en la búsqueda de oro y en la obediencia ciega a las normas impuestas por Yubaba, Chihiro observa el detalle, la necesidad ajena y el dolor latente en las criaturas más despreciadas. Esa mirada, pura y sin prejuicios, es su verdadero superpoder, una cualidad que el director parece elevar por encima de cualquier otra virtud en sus historias. La relación con el entorno en la película también funciona como un personaje con voluntad propia. El Aburaya, con sus escaleras imposibles, sus pasillos laberínticos y su constante trasiego de almas, actúa como un crisol que pone a prueba la templanza de la protagonista. Es fascinante cómo la arquitectura del edificio refleja el estado mental de los personajes. La opulencia dorada y claustrofóbica de la oficina de Yubaba contrasta profundamente con la modestia y la calma del tren que viaja sobre el mar, aquel lugar donde el tiempo parece detenerse para permitir la introspección. Miyazaki, quien ha admitido en múltiples ocasiones su fascinación por los espacios arquitectónicos que cuentan historias, logra que este edificio se sienta como un organismo vivo que respira, se estresa y finalmente, en la paz de la superación de sus habitantes, encuentra un equilibrio momentáneo. Otro aspecto que aporta una capa de profundidad inmensa es el concepto del nombre como contenedor del alma. En el folclore japonés que Miyazaki integra magistralmente, el nombre posee un poder vinculante. Quien posee tu nombre, posee tu libertad. Al arrebatarle su identidad a Chihiro, Yubaba intenta anular su capacidad de recordar quién es y de dónde viene. La lucha de la protagonista por no olvidar su nombre original es, en realidad, una lucha por conservar su integridad frente a un sistema que busca estandarizarla. Es un mensaje profundamente conmovedor para el espectador contemporáneo, a menudo diluido en la masa y presionado por las expectativas externas. Recuperar su nombre al final no es solo un acto de liberación física, sino la culminación de un proceso de reafirmación interna. Finalmente, la belleza de esta historia reside en que no termina con una gran batalla épica de magia y explosiones,
sino con un gesto sencillo, la mirada de reojo de Chihiro al alejarse del túnel. Esa última mirada hacia atrás no es de miedo, sino de reconocimiento. Ella ha comprendido que lo extraordinario y lo ordinario están separados por una línea muy delgada, y que la magia no reside necesariamente en los dioses o los espíritus, sino en la valentía de enfrentar el cambio con el corazón abierto. Miyazaki nos regala, a través de sus trazos y colores, una verdad universal que perdura mucho después de que los créditos finales desaparecen de la pantalla. Al final de cualquier jornada, lo que realmente nos define no es lo que hemos conquistado, sino la capacidad que hemos demostrado para mantener nuestra humanidad en medio de la adversidad. Más allá de la resolución de la trama, persiste una sensación de nostalgia profunda que se apodera de quien contempla la obra, una melancolía que parece emanar del cuidado artesanal que Miyazaki deposita en cada fotograma. Es como si el director nos invitara a recordar una infancia que todos compartimos, una etapa donde el mundo era vasto, lleno de peligros ocultos pero también de una belleza sobrecogedora que ya no logramos ver con la misma nitidez. La película nos susurra que, aunque crezcamos y ocupemos nuestro lugar en la maquinaria social, siempre existe una parte de nosotros que anhela volver a aquel túnel no para quedarse atrapado, sino para recordar la valentía que tuvimos al enfrentarnos por primera vez a lo desconocido. El viaje de Chihiro es, en última instancia, una oda a la resiliencia silenciosa. A menudo celebramos a los héroes que destruyen imperios, pero Miyazaki nos enseña a valorar al héroe que, con manos temblorosas y corazón afligido, decide limpiar el desastre de otros, ayudar a un espíritu errante a encontrar su cauce o simplemente escuchar a quien nadie más desea ver. Esta ética del cuidado es el motor que mantiene viva la casa de baños. Sin la compasión de la niña, el Aburaya habría colapsado bajo el peso de su propia avaricia. Es una lección potente sobre cómo un solo individuo, por pequeño que parezca, tiene la capacidad de alterar el destino de todo un entorno, no a través de la fuerza bruta, sino mediante actos de bondad que se propagan como ondas en un estanque. La maestría de estudio Ghibli se revela especialmente en esos momentos de aparente pausa, donde la narrativa se detiene para permitir que el espectador simplemente respire la atmósfera del mundo de los espíritus. El sonido del viento entre los árboles, el suave chapoteo del agua sobre el suelo de madera y el tintineo de los adornos en el cabello de Chihiro son elementos que otorgan a la película una dimensión táctil. Esta sensorialidad no es casual, sino el reflejo de la filosofía de Miyazaki, quien siempre ha defendido la importancia de observar la realidad con asombro, desde el movimiento de un insecto hasta la forma en que la luz se filtra por una ventana al atardecer. Al alejarse finalmente del recinto, Chihiro camina hacia el mundo de sus padres con una madurez que resulta casi física. Su andar es más sereno, su postura revela una confianza que antes no poseía. Ella ha sobrevivido a la prueba definitiva, ser capaz de navegar la oscuridad sin permitir que ésta tiña su espíritu. La película concluye con la tranquilidad de quien sabe que la aventura ha terminado, pero que el aprendizaje perdura en la memoria. No hay una conclusión grandilocuente, solo el eco de una experiencia transformadora que nos deja con la convicción de que, sin importar cuánto cambie el mundo exterior, la verdadera esencia de nuestra identidad es un tesoro que debemos proteger con nuestra propia vida. La figura de Kamaji, el maestro de calderas de 6 brazos, es un pilar fundamental en este ecosistema de trabajo y sacrificio. Es un mentor gruñón pero protector, cuya existencia dedicada a mantener el fuego eterno de los baños representa la resistencia frente a la alienación. Su labor, a menudo ignorada por quienes disfrutan del confort del agua caliente, es una metáfora de los trabajadores invisibles que sostienen el mundo. La relación que Chihiro entabla con él, basada en la ayuda mutua y el respeto, resalta cómo los lazos humanos se pueden forjar incluso en las circunstancias más asfixiantes. Al aceptar su ayuda, Chihiro aprende que la humildad es un puente necesario para obtener la sabiduría de los veteranos, quienes, aunque parezcan distantes, a menudo solo esperan una oportunidad para mostrar su bondad oculta. La presencia de las pequeñas criaturas de Hollin, los Susubatari, añade un toque de encanto melancólico que es distintivo de la iconografía de Miyazaki. Estos seres, trabajadores incansables y algo caóticos, sirven como un recordatorio constante de que la magia no siempre reside en entidades divinas y poderosas, sino en el esfuerzo colectivo y en la alegría compartida de tareas sencillas. Cuando Chihiro les ayuda a cargar sus carbones, el acto de solidaridad transforma el trabajo pesado en un juego,
una lección sobre cómo la carga compartida se vuelve más ligera. Es esta capacidad de encontrar luz en la penumbra lo que hace que la protagonista sea tan entrañable. Ella no busca escapar del trabajo, sino encontrarle un significado dentro de su nueva realidad. La influencia de la estética del tren, que recorre el horizonte sobre aguas tranquilas, resuena profundamente con la filosofía japonesa del mono no eware, esa sensibilidad hacia la fugacidad de las cosas y la belleza de lo efímero. Ese viaje hacia la residencia de Zeniba es, quizás, el momento más espiritual de la película. No se trata de un destino geográfico, sino de un retiro necesario para que Chihiro procese su duelo y su crecimiento. Al alejarse del ruido de la muralla, encuentra en la sencillez de la vida rural de Zeniba el espacio para sanar. Allí, el acto de coser una cinta para el cabello se convierte en una ceremonia de amistad y conexión, demostrando que los objetos que guardan historia tienen un valor que trasciende cualquier moneda de oro que pueda ofrecer Yubaba. Es inevitable reflexionar sobre cómo la película continúa desafiando las convenciones narrativas del cine comercial. A diferencia de las historias donde la victoria implica la derrota definitiva del antagonista, aquí la redención es posible para todos. El hecho de que Yubaba conserve su posición y de que los padres de Chihiro regresen sin recordar nada de lo sucedido, sugiere que el mundo real, con sus fallas y su indiferencia, no cambia mágicamente. Lo que sí cambia es la protagonista. Su éxito es interno, ella ha conquistado el miedo al vacío y ha aprendido que, sin importar las reglas impuestas o las transformaciones forzadas, su nombre y sus recuerdos le pertenecen solo a ella. Esa es la lección final que nos entrega la cinta: somos los guardianes de nuestra propia identidad, y en la capacidad de recordar lo que nos hace humanos radica nuestra libertad. La transición de vuelta al mundo de los vivos no es simplemente el cierre de un capítulo, sino una invitación a observar la realidad cotidiana con una mirada renovada y crítica. Al cruzar el túnel y encontrarse nuevamente con sus padres, quienes parecen haber despertado de un letargo sin memoria, Chihiro se enfrenta a la paradoja de poseer una verdad que nadie más comparte. Este silencio, sin embargo, no es una carga, sino un sello de madurez. La ligereza con la que camina hacia el coche, alejándose de los restos de aquel parque de atracciones que ahora luce como una ruina inofensiva, sugiere que ha integrado su experiencia en su esencia misma. El miedo ya no la paraliza, al contrario, la ha dotado de una serenidad que solo se adquiere tras haber contemplado el abismo y haber decidido, conscientemente, seguir siendo uno mismo. Miyazaki, con su proverbial maestría, nos entrega en esta escena final una lección sobre el tiempo y la memoria. Mientras los padres de Chihiro se quejan de la mudanza y de los detalles triviales de su vida anterior, la joven permanece en una posición de observación atenta. Ella ha comprendido que la vida adulta a la que antes temía está llena de esas mismas distracciones y olvidos que caracterizan a los padres, pero su travesía por el Aburaya le ha otorgado las herramientas para no perderse en la superficialidad. La ligadura de su cabello, que se agita brevemente con el viento, es el único rastro físico de que algo ha cambiado, un pequeño recordatorio de que las cicatrices y los aprendizajes, aunque invisibles para el mundo exterior, son los que realmente definen quiénes somos. Es fascinante cómo el director logra que la película trascienda el género fantástico para convertirse en una metáfora del proceso de duelo y la superación de la angustia. La separación, un tema recurrente en la filmografía de Estudio Ghibli, aquí se presenta como una etapa inevitable del crecimiento. Chihiro debe aprender a desprenderse de la seguridad de sus padres para sobrevivir y luego, con la misma valentía, debe aprender a soltar a Aku, reconociendo que cada uno tiene un camino distinto que recorrer. Esta aceptación de la pérdida no es un gesto de derrota, sino un acto de profunda sabiduría. Miyazaki nos recuerda que crecer es, en gran medida, aprender a decir adiós a los refugios de nuestra infancia para abrazar la incertidumbre del mañana con las manos limpias y el espíritu firme. Al finalizar, queda en el espectador una sensación de asombro persistente, una estela de magia que perdura en la memoria colectiva. Sen y Chihiro son ahora una sola, un recordatorio de que la dualidad forma parte de nuestro ser y que la capacidad de reconciliar nuestras facetas es la clave del equilibrio emocional. El legado de esta historia no está en las criaturas fantásticas ni en los escenarios imposibles, sino en la validación de la fragilidad humana como una fuente inagotable de fuerza.
Como si de un espejo se tratara, la película nos devuelve nuestra propia imagen, retándonos a mantener nuestra identidad, nuestra empatía y nuestra capacidad de asombro intactas, incluso cuando el túnel parece cerrarse a nuestras espaldas. Somos, al fin y al cabo, los navegantes de nuestro propio espíritu y el coraje de mirar hacia adelante, sin olvidar quiénes fuimos, es el viaje más extraordinario de todos. La huella que deja esta obra en el espectador es, en última instancia, una invitación a la introspección sobre la naturaleza de nuestra propia existencia. Miyazaki no solo construye un mundo de fantasía, sino que levanta un templo a la memoria y a la importancia de los vínculos inmateriales en una sociedad cada vez más obsesionada con lo tangible y lo inmediato. Cuando Shiro atraviesa finalmente el umbral y deja atrás el mundo de los espíritus, no solo sale a través de un túnel de ladrillos y maleza, sale de un cascarón que la protegía, aunque de manera asfixiante, de las complejidades del mundo. La madurez, bajo esta óptica, no es la pérdida de la inocencia, sino la capacidad de cargar con las propias experiencias sin que éstas nos consuman. Es notable cómo la película evita cualquier cinismo, una rareza en el panorama cinematográfico actual. La honestidad con la que se aborda el miedo, la incertidumbre y el cansancio de la protagonista es lo que la vuelve un referente universal. Miyazaki entiende que el miedo es, muchas veces, la puerta de entrada al crecimiento. Sin el terror inicial de Chihiro frente a la desaparición de sus padres, no habríamos visto su metamorfosis en una joven capaz de desafiar a una poderosa bruja con la simple arma de su integridad y su disposición para servir. Ese servicio, que al principio se siente como una condena,